Hola, en esta ocasión pues vamos a hacer lo que sería un diagnóstico utilizando una aplicación. Presiono temperatura durante 3 segundos, allí accionó y emite un sonido. Vaya, esto es para los dispositivos que tienen Wi-Fi. En esta ocasión pues nuestra lavadora no tiene Wi-Fi, entonces le vamos a dar no encuentro el botón y le vamos a dar dispositivos sin Wi-Fi. Asegúrese de que el dispositivo pueda conectarse a la red Wi-Fi. Caso contrario, toque aquí para agregar un dispositivo sin Wi-Fi. Entonces le damos aquí. Dice guía de ubicación. Dice su lavadora a cargo superior tiene el logo tan on. No, le vamos a dar que no. Pues si podemos observar, no lo tiene. Ahora dice la lavadora de carga superior tiene el logo Smart Dianox. Sí, eso sí lo tiene. Acá lo tiene a la par del botón de encendido. Entonces le vamos a dar que sí. Su lavadora de carga superior tiene un botón de temperatura o frío. Sí, acá lo tiene, es temperatura. Le vamos a dar que sí. Agregando la lavadora de carga, dice. Editar sobrenombre, carga de superior, dice. Le vamos a dar acá. Lavadora de carga superior 1. Ya lo hemos editado, le damos a aceptar. Tocamos sobre el icono. Smart Dianox dice, puede detectar problemas de forma temprana y ayudarnos a solucionar. Entonces le vamos a dar en iniciar. Hemos quedado en la configuración de agregar al dispositivo. Acá ya lo tenemos agregado, entonces le vamos a presionar y nos va a dar un pequeño las recomendaciones o los pasos a seguir para realizar la prueba de la lavadora. Entonces acá podemos ver que acá está este símbolo, este que está acá, este símbolo, y este otro símbolo sería como el doctor, que sería mi teléfono, en este caso la aplicación. Entonces le vamos a dar iniciar y me dice que tengo que encender la lavadora, pero en este caso acá al encenderla pues ya se fijaron que nos dan el error. Vamos a proceder a encender y rápidamente nos da el error y hay que presionar otro botón. Ahí nos da ese error. Entonces vamos a omitir ese paso y le damos acá siguiente. Acá nos dice que vamos a colocar lo que sería el micrófono de nuestro teléfono en esta parte cerca del símbolo. Le vamos a dar siguiente y nos dice que vamos a presionar durante 5 segundos lo que sería este símbolo, que en este caso sería temperatura, este que está acá. Entonces le vamos a dar siguiente en el teléfono, en la aplicación, y acá se nos activa el micrófono. Vamos a encender, vamos a colocar acá cerca, enciendo, presiono temperatura durante 3 segundos, allí accionó y emite un sonido. Y acá nos da el error. Acá podemos ver lo que todo es en azul, quiere decir que todo está bueno, y acá en rojo es el error que nos está dando. En este caso se ha detectado que es el sensor del nivel de agua. Vamos a verificar entonces ese error.